Queridos patitos, vamos a continuar con un país con una impronta especial en el libro seminal de Pedro Luis Ugarte Santa Marina defendiendo el concierto. Porque ciertamente el País Vasco tiene características que lo hacen ni mejor ni peor, sino distinto. Por tanto, vamos con una orientación estratégica singular. Para desarrollar este capítulo me voy a centrar, con tu permiso, en tres valiosas y significativas pinceladas que permiten confirmar que Euskadi ha contado con una orientación estratégica singular. Como te adelantaba, se ha centrado la misma en estas tres importantes áreas: el fuerte desarrollo de las capacidades personales apoyándose en un sistema educativo muy eficaz, la apuesta por el conocimiento, es decir, por todo lo que se refiere a ciencia, tecnología, investigación e innovación, y finalmente el impulso a un modelo de colaboración, o si prefieres, alianza público-privada, que ha dado resultados muy significativos. Vamos a analizar a continuación cada uno de estos tres campos para ver si tú sacas la misma conclusión que la que yo te estoy apuntando. Es decir, que en este ámbito también se puede observar una diferencia significativa entre la situación vasca y la del resto del Estado. 13.1. La orientación al desarrollo de capacidades personales por el sistema educativo. Resulta muy satisfactorio constatar que en la historia reciente de Euskadi esta ha sido una de las grandes prioridades vascas, quizá la primera. Y no pienses que esto se ha hecho por capricho o porque resulta bonito. La razón es mucho más noble: la conciencia generalizada de que no se puede haber logrado el progreso a largo plazo sin desarrollar las capacidades de los habitantes de un país. Y ello porque existe una relación directa entre el nivel de llamado capital humano y el nivel de productividad de una economía, lo cual es el elemento clave para su competitividad y su obligada derivada del nivel de empleo. Así lo confirma un estudio publicado en marzo del 2015 por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, titulado Trayectoria y Perspectivas de la Formación y Empleo de los Jóvenes Españoles, elaborado por los investigadores Lorenzo Serrano y Ángel Soler. Estos expertos señalan que la importancia de la calidad de la formación para conseguir un empleo se va a acentuar en la próxima década. De hecho, apuntan que las oportunidades de empleo se van a ir concretando y concentrando en las personas más cualificadas, y que apenas va a haber trabajo salvo para aquellos o para quienes solo hayan computado la educación obligatoria. Por esta razón, como destacan estos investigadores, es absolutamente necesario impulsar iniciativas públicas y privadas mucho más potentes que las actuales para mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo para los jóvenes que tengan una baja cualificación académica, pues se van a enfrentar a elevados riesgos de exclusión laboral. Por lo tanto, en este capítulo vamos a profundizar en el conocimiento de una cuestión muy sensible, no solo desde una perspectiva conceptual, sino también desde una todavía más importante, de naturaleza social. 13.1.1. Un avance sustancial. Los resultados avanzados y alcanzados saltan a la vista, comparando la realidad actual con la lamentable situación en la que se encontraba la educación en Euskadi en el momento en el que, a finales de 1980, el País Vasco recibió del Estado las primeras transferencias de competencias. Estas se centraron inicialmente en los primeros niveles del sistema educativo, gracias a la inteligencia y negociación desarrollada por Pedro Miguel Echenique, el joven consejero de aquella materia. Tenía solo 30 años de edad y contaba ya con un brillante currículum que ha ido consolidando hasta convertirse hoy en uno de los físicos más destacados del mundo, quien acordó el traspaso de estos servicios el 25 de septiembre de 1980. Es de justicia señalar que aquello fue un acto de verdadera valentía, pues esta transferencia se acordó 3 meses antes que la de la comisión que encabezó Pedro Luis Ugarte Santa Marina pudiera cerrar la negociación del concierto el 29 de diciembre de aquel año. Significativamente, aquel acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias se publicó por un decreto aprobado por el gobierno vasco al día siguiente del cierre del pacto del concierto. Desde aquella lejana fecha, el sistema educativo vasco, desde el primer nivel, el preescolar, al universitario, ha tenido un profundo desarrollo. Así lo confirma el estudio publicado en febrero de 2015, titulado El nivel educativo de la población en España y sus regiones 1960-2011, elaborado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios y Economía Aplicada, FEDEA, y por Rafael Domènech, economista jefe del BBVA Research. En el citado estudio se señala que el nivel educativo de la población española adulta a partir de los 25 años ha ido aumentando notablemente en todo el Estado. Si en los años 60 la mayoría de la población no contaba con más estudios que los de primaria, ahora te digo que son más del 50% los que han cursado la educación secundaria. Pues bien, en este estudio se señala que la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Cantabria son los territorios en los que la educación ha avanzado más, frente a Extremadura, Murcia, Andalucía y Galicia, que se encuentran en la cola del desarrollo de capacidades personales.
El hecho es que en Euskadi se encuentra en cabeza de entre las comunidades autónomas, partiendo de la negativa situación que antes apuntaba. Tiene consecuencias no solo personales, sino también económicas muy importantes. Como señala el estudio al que estoy haciendo referencia, los años de escolarización son capaces de explicar un 80% de la variación del PIB per cápita por persona en edad de trabajar. 13.1.2, una posición verificada con indicadores internacionales. Para tener una primera forma de contraste sobre la situación actual, a proponerte que nos centremos en una referencia más conocida en este campo, el famoso Imporse PISA, que viene siendo publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, desde el año 2000. En él se analiza el nivel alcanzado por estudiantes de 15 años en tres áreas: competencia matemática, comprensión lectora y competencia científica, en base a pruebas estandarizadas. No pienses que PISA hace referencia a la ciudad italiana con su célebre torre inclinada. El nombre es un acrónimo que denomina en inglés Program for International Student Assessment, programa para la valoración de estudiante internacional. En el publicado el 3 de diciembre de 2013, el País Vasco, aunque no obtuvo resultados espectaculares, se situó por encima de la media de los países evaluados, que no solo son miembros de esta poderosa organización, que como sabes engloba a los 34 países más desarrollados del mundo, sino también asociados a la misma, con lo que en 2012 fueron examinados 65 economías. Euskadi también superaba la media española en las tres materias que mide este informe, que sirve ya de referencia para valorar el nivel de los sistemas educativos más avanzados. No todos están de acuerdo con la validez de PISA. Por ejemplo, el 10 de marzo de 2015 visitó Bilbao Richard Harber, una de las personalidades más influyentes en el ámbito de educación a nivel internacional. En su currículum consta el gran logro de convertir en la Grange Primary School, uno de los peores centros educativos de Gran Bretaña, en uno de los colegios más innovadores del mundo, lo que ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos. Pues bien, este experto indicaba textualmente en su encuentro con la prensa que PISA es muy peligroso. Nos ha dado datos sobre el desarrollo académico, y los gobernantes utilizan mal esos datos y se obsesionan. Piensan que la educación es como el fútbol, ni todos quieren ser Real Madrid o Barcelona, cuando ni los niños son máquinas ni nosotros estamos jugando al fútbol. Está claro que yo, Pedro Usuerte Santa Marina en este caso, voy a discutir las opiniones de este experto en innovación educativa, aunque también te podría aportar las de otras personas que son profundas conocedoras en este campo. La única razón por la que estoy incluyendo estos datos es porque este informe internacional permite la comparación del nivel del alumnado de distintos sistemas educativos y que ésta se realice con los países más desarrollados de la Tierra, donde presumiblemente la educación es de más calidad. Estas referencias, por lo tanto, nos tienen que servir, y esta es la idea que estoy tratando de desarrollar en este capítulo para conocer la calidad del sistema educativo vasco en sus primeros estadios, es decir, antes de llegar a la universidad. La posición que ocupa Euskadi en comparación con España, con las otras 13 comunidades autónomas que formaron parte de este interesante proyecto de la OCDE, no participan en la misma. Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Canarias, por razones que se desconocen, queda recogida en el cuadro 1, que puedes ver a continuación, en la que relaciona el resultado del informe PISA en matemáticas con la renta per cápita, en donde nos podemos encontrar el hecho de que el País Vasco tiene una relación de un resultado PISA 505 con el ámbito de la renta per cápita 30.626 euros. Con lo cual vemos una especie de salchicha que va de abajo, y abajo del todo está Extremadura, Murcia, luego está Andalucía, luego está Baleares, en la media española, Galicia, luego en Cantabria, un poco más arriba, ya subido en la media, está La Rioja, Aragón, Cataluña, y luego Madrid, y al final, en equidistancia prácticamente, está el País Vasco y Navarra. Los notables resultados alcanzados en esta evaluación no emplean calificativo académico de sobresaliente, porque Euskadi no ha llegado al podio mundial ni tampoco al estatal, y claramente contradicen los incalificables prejuicios que a veces se leen y se oyen. Se ha conseguido por un sistema educativo basado en un inteligente bilingüismo, con predominio de la enseñanza en euskera en las primeras etapas de la formación. De los 361.254 alumnos de enseñanza no universitaria en el curso 2012-2013, un total de 231.277, el 64% del total lo hacía en euskera, y con posterioridad esta situación no ha variado.
Como especial referencia, el 11 de marzo de 2015, el diario El Mundo publicaba una información en la que recogía el ranking de los 100 mejores colegios de España. Pues bien, en la cuarta posición a nivel estatal se encontraba el Instituto Ikastola La Guaseta, situado en Amorebieta, Vizcaya. Y aunque a muchos les pueda parecer sorprendente, dentro del sistema educativo vasco, los alumnos que tienen al euskera como lengua familiar superan en las evaluaciones a 5 materias: euskera, castellano, matemáticas, competencia científica y competencia social, a los alumnos que tienen como lengua materna el castellano u otra lengua, y ello tanto en primaria como en secundaria, bachillerato e incluso en las pruebas de acceso a la universidad. Por esta razón, los escolares guipuzcoanos se sitúan a la cabeza del País Vasco en resultados académicos. Así lo refleja un informe publicado en enero de 2015 por el Consejo Escolar de Euskadi, cuyos datos más representativos pueden reflejar en el ámbito siguiente, es decir, euskera como lengua familiar, pues en competencia en euskera, pues 272 sobre 245 de castellano otra lengua, en tema de castellano un poquito más, 262, pero 258 para los que tienen euskera como lengua familiar, y por lo tanto, pues ahí tienes también, estamos hablando de cuarto de primaria, 265 contra 249 del tema del castellano. Primero euskera, luego castellano, competencia científica, 248 para 232, 260 en competencia social frente a 248, y esto en parte se acentúa en el ámbito del segundo de la ESO, porque solamente con el tema de la competencia en castellano, hablando de ámbito de euskera como lengua familiar y el castellano, pues 252 para 254. Y si hablamos del tema del euskera, 281 para 249. Con lo cual estos son los resultados de estas 5 competencias en función de la lengua familiar. 13.1.3. El avance de la educación en Euskadi se confirma desde numerosas perspectivas. Completo esta visión que te vengo diciendo tras los apuntes que he facilitado del informe PISA, con información y comentarios sobre las 10 referencias adicionales que, en mi opinión, ilustran perfectamente los logros conseguidos de este decisivo campo de impulso de las capacidades personales. Son las siguientes: alta dedicación de recursos, un modelo propio de formación profesional, elevado ratio de educación superior, una de las regiones europeas más destacadas en educación terciaria, una clara mejora de la universidad. Euskadi acredita la tasa europea de más alta de estudios tecnocientíficos, una gran mayoría de la población cuenta con estudios secundarios, muy bajo fracaso escolar, muchos ordenadores por aula, notable orientación ecológica del sistema educativo. A continuación voy a desarrollar cada una de estas 10 referencias para que valores, de acuerdo con tu criterio propio, la atención que se viene prestando en Euskadi al desarrollo de las capacidades personales. Primero, la dedicación de recursos a la educación en el País Vasco es muy importante. En 2011, el último dato estadístico disponible en el Eustat, a marzo de 2015, Euskadi dedica a la población vasca de educación 3.658,4 millones de euros. Con ello se puede estimar que el gasto de educación per cápita se sitúa en 7.764 euros para los 471.212 estudiantes que hincaban sus codos en el curso 2011-2012. Como puede suponer, la crisis económica ha afectado fuertemente la dedicación de recursos a la educación, pero este negativo fenómeno no se ha producido con la misma intensidad en todos los territorios. Completando la trayectoria estatal, se podría decir que la educación en España vive de rebajas constantes desde 2009. En aquel año se aprobó el mayor presupuesto de educación de la historia en el Estado español, computando los recursos del Ministerio de Educación. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos aquel año dedicaron 53.092 millones de euros para financiar todas las etapas educativas, desde guarderías a la universidad. Desde esa cumbre se han ido descendiendo, de acuerdo a la última estadística publicada por el Ministerio de Educación, referida al año 2012. En solamente 3 años, la dotación de la educación ha bajado nada menos que 6.000 millones de euros hasta situarse en 46.605 millones, lo cual supone una disposición de a la baja del 12,3%. Con ello, la inversión española en educación alcanzó un 4,42% del PIB, cuando la media europea de ese año era el 5,2%. España está a la cola de los países de la OCDE en un campo estratégico como este. Afortunadamente, el País Vasco ha sabido defender con uñas y dientes la dedicación de recursos a este decisivo capítulo, ya que, junto con La Rioja y Andalucía, el recorte que ha realizado como consecuencia de la fuerte caída de ingresos tributarios que ha originado la crisis no supera el 5%. Euskadi ha sabido crear un modelo propio de formación profesional. De hecho, ocupa una de las posiciones más destacadas en las regiones de la Unión Europea, a la cual está sirviendo de referencia en este área educativa. Afortunadamente, la formación profesional en Euskadi hace muchos años que dejó de ser la solución para sus estudiantes menos aplicados.
En estos momentos se puede decir que se encuentra mucho más próxima a la realidad de la propia universidad y está transformando su modelo de enseñanza porque las clásicas asignaturas hacían el concepto de trabajar en proyectos de la misma forma que se trabaja en equipo en las propias empresas. Por ejemplo, en mayo del 2015 una quincena de estudiantes de Equivide, el mayor centro de formación profesional del País Vasco, se sumarán como alumnos a la mayor plantilla del centro industrial de Euskadi, propiedad de la multinacional Mercedes. Tendrán por delante 4.300 horas de formación hasta el 2017, de las que 2.700 las recibirán en la propia planta. Se trata de un plan pionero de formación dual con una duración de 3 años que por el momento solo se desarrolla en Alemania dentro de la Unión Europea y que permite extraer conclusiones para el futuro de la formación profesional. Por lo tanto, a partir de este año convivirán en Euskadi dos modalidades de formación profesional dual, la de 2 años y esta de 3 años, además de los ciclos de grado medio y grado superior. Tercero, un elevado nivel de educación superior. El 26 de agosto de 2014, Eustat publica que el 44,1% de la población autóctona del País Vasco, de Euskadi, comprendida entre los 30 y los 34 años, contaba con un nivel de educación superior según sus propios datos y los de Eurostat relativos al año 2013. Este porcentaje situaba ampliamente el 36,8% correspondiente a la media de los países de la Unión Europea, 28. En el caso de España el porcentaje era del 40,7% para el mismo año. En el cuadro 3 puedes ver a continuación, podrás comparar la posición destacada que ocupa la comunidad autónoma vasca en este importante indicador educativo en todos los países de la Unión Europea. Ahí podemos ver el nivel de educación superior en la Unión Europea, edad 30 a 34 años, y la ENA tiene 52,6. Tenemos a Suecia con un 48,3. Está Finlandia con 45,1. La comunidad autónoma vasca tiene 44,1. Francia tiene 44. Tenemos Países Bajos con 43,1. España con un 40,7, Polonia un 40,5, la media de la Unión Europea en 36,8 y Portugal un 29,2, cerrando Rumanía con 22,8 e Italia con 22,4. Eustat señala que se consolida la positiva evolución este indicador en Euskadi en los últimos años, pues entre el año 2004, con solo un 33,5% de la población de 30 a 34 años que tenía la educación superior, contra una media de la Unión Europea 28 del 26,8%. La diferencia con España se ha agrandado desde el año 2009. Cuarto, el País Vasco es una de las regiones europeas más destacadas en la educación terciaria. Si ahora analizamos el porcentaje de población de 25 a 64 años que ha cursado con éxito la educación terciaria, en otras palabras, estudios superiores, y referimos la situación vasca al conjunto de las 250 regiones de las que se puede dividir la Unión Europea de los 28, nos encontramos que el País Vasco utiliza la séptima oposición entre todas ellas. ¿Estás de acuerdo conmigo en que representa una situación extremadamente satisfactoria? Puedes ver en detalle en el cuadro 4 que te facilito. Porcentaje de población entre 25 y 64 años que han cursado con éxito educación terciaria. En la primera está Inner London con 63, luego Outer London, luego está Brabant Wallon, Oslo, luego Helsinki, Berkshire, Buckinghamshire con 47,5, Euskadi con 46,6. La octava está Eastern Scotland, 46,3. Y Hovestaden está en la novena con 46,2. Surrey está la décima con 45. Una clara mejora en la enseñanza universitaria. Este elevado porcentaje de educación universitaria corre paralelo a la mejora en la enseñanza universitaria vasca. Así lo demuestra la incorporación del sistema universitario vasco al llamado programa Campus de Excelencia Internacional, abierto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentra en la Estrategia Universidad 2015 para modernizar los estudios universitarios. Esta iniciativa pretende promover agregaciones estratégicas en universidades y otras instituciones ubicadas en los campus, con el fin de crear ecosistemas del conocimiento que favorezcan el empleo, cohesión social y el desarrollo económico territorial. Desde este proyecto es importante destacar que en el año 2010 la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitate, obtuvo del Ministerio de Educación el sello Campus de Excelencia Internacional con un proyecto denominado
Euskampus, que bajo el lema una universidad, un país, un campus, tenía como objetivo articular la excelencia e internacionalización de la Universidad del País Vasco y vincularla con Euskadi a través de 3 áreas de especialización: proyectos innovadores y nuevos materiales, ecosistemas sostenibles y tecnologías ambientales, y envejecimiento saludable y calidad de vida, a los que posteriormente se añadió la de la innovación social. Para desarrollar el proyecto Euskampus han confluido 3 entidades público-privadas: la UPV-EHU, Tecnalia, Corporación Tecnológica, una de las corporaciones tecnológicas más importantes de Europa, radicada en Euskadi, y Donostia International Physics Centers, DIPC, que está encabezado por Pedro Miguel Echenique, el científico al que hemos hecho referencia anteriormente. En paralelo se constituyó otra agrupación estratégica de 3 universidades de iniciativa social: la Universidad de Deusto, la Universidad Porfiria de Comillas y la Ramon Llull, para constituir otro proyecto similar al anterior, el Aristos Campus Mundus 2015, que además contó con la cooperación estratégica avanzada de Georgetown University, Boston College y Fordham University. En el 21 de octubre de 2012, el Ministerio de Educación calificó este proyecto como Campus de Excelencia Internacional, Regional, Europeo, y desde entonces estas universidades, encabezadas por la de Deusto, situaban Euskadi, y en donde este autor, Pedro Luis Uriarte Santmarina, realizó sus estudios, se encuentran activamente trabajando para desarrollar este proyecto. Si a todo lo anterior añadimos otra iniciativa de la Universidad de Deusto, la creación del Deusto Business School, orientado para la formación universitaria, tanto como la formación de posgrado y al desarrollo de la educación ejecutiva, configurándola como una escuela de negocios internacional, tenemos una visión muy completa de otro de los avances logrados por el sistema universitario vasco, sistema que se ha visto también reforzado por el impulso a los planteamientos estratégicos dados por la tercera de las universidades vascas, Mondragón Universitatea, así como la calidad de los estudios de la Universidad de Navarra, que viene impulsando desde hace mucho tiempo en territorio vasco, fundamentalmente en su escuela de ingeniería radicada en Donostia, San Sebastián. Sexto, Euskadi acredita la tasa europea más alta de titulados en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Estos estudios son conocidos como STEM, en la terminología inglesa, un acrónimo que resume las palabras Science, Technology, Engineering and Mathematics, y se consideran relevantes para el incremento de la competitividad de todas las economías. La posición vasca es muy destacada en la franja de la población de 20 a 29 años, pues se sitúa a 15 puntos por encima de la media europea, con niveles similares a los que representa Corea del Sur, el líder mundial en este campo. No está mal, ¿no te parece? Séptimo, una gran mayoría de la población cuenta con estudios secundarios. Sí, ahora tomamos la referencia del porcentaje de la población de 20 a 24 años que ha superado al menos los estudios secundarios. Es de destacar que en el año 2013 un 85,5% de la población vasca los había completado. Euskadi supera de nuevo la media de la Unión Europea a 28, con 81,1%. También se sitúa muy por encima de la tasa española, que se sitúa en un 63,8%. Se encontraba muy alejada de la situación vasca, marcando así otra característica diferencial. Octavo, Euskadi tiene un bajo fracaso escolar. El nivel de fracaso escolar, es decir, el abandono prematuro de los estudios entre los 18 y los 24 años en 2014, fue mínimo en el País Vasco, siendo el más bajo de todas las comunidades autónomas. Se situaba en tan solo el 7,2%, contra un escandaloso 21,9% para España y un pobre 11,1% para la Unión Europea. Como ilustra referencia muy alentadora, el porcentaje del País Vasco es mucho mejor que el de Alemania, con un 9,5%, Bélgica un 9,8%, Finlandia un 9,5%, Francia un 8,5%, Italia con un 15%, Holanda un 8,6%, Portugal con un 17,4%, Reino Unido con un 11,8%, por citar algunos países europeos significativos, e idéntico al de Dinamarca. Noveno, Euskadi es la comunidad autónoma con más ordenadores por aula. Esta rotunda afirmación queda ratificada por el estudio hecho público el 18 de julio de 2014 por el Ministerio de Educación, en el que se analiza la sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos no universitarios del curso 2012-2013. Como puedes comprender, en un mundo impulsado por esta revolución que denominamos Internet, esta referencia ofrece una prometedora perspectiva de futuro. Según el citado informe ministerial, la comunidad autónoma vasca cuenta con un ordenador por cada 1,7 estudiantes.
destinados a tareas de enseñanza y aprendizaje. La media española se sitúa en 3,1, mientras que hay comunidades como Madrid, sorprendentemente, o Murcia, donde solo hay un ordenador por cada 6 escolares. También presentan indicadores muy bajos la Comunidad Valenciana, 5,5 ordenadores, y desafortunadamente Navarra, 4,8. En cabeza, acompañando al País Vasco, se sitúa Extremadura, Baleares y Andalucía, 1,9. Como resumen, te diré que Euskadi hay 160.000 ordenadores en el sistema educativo, de los que el 87.000 están en la red pública y 74.000 en la privada. No está mal, ¿verdad? Décimo, una notable orientación ecológica del sistema educativo vasco. Finalmente completo la visión que estoy tratando de ofrecerte con las características que justifican una situación diferencial en cuanto a la orientación, al desarrollo de las capacidades personales en la comunidad autónoma vasca. Una interesante noticia parecida el 13 de noviembre de 2014. En ella se señalaba que la consejera vasca de Medio Ambiente, Ana Oregui, en una intervención en la Conferencia Mundial de la UNESCO para la Educación Sostenible que se estaba desarrollando en la ciudad japonesa de Nagoya, había destacado que el 70% de las escuelas e ikastolas vascas participaban en proyectos de respeto a la naturaleza. De hecho, como confirmación de esta afirmación, el programa vasco Agenda 21 fue señalado como uno de los 25 mejores iniciativas del planeta. 13,1.4. Una posición que hay que ir mejorando con estas 10 referencias diferentes y los apuntes que te he felicitado anteriormente. Espero que estés de acuerdo conmigo en el que este campo que calificado estratégico de Euskadi ha dado un salto de gigante desde la constitución del gobierno vasco del 1980, del que se ha tomado como referencia al inicio del BIGRAF. Deseo, por tanto, que compartas conmigo un sentimiento de gran satisfacción por lo mucho que se ha avanzado y porque parte de lo conseguido ha sido hecho gracias a la palanca de transformación que denominamos concierto económico. Y ahora, permíteme que plantee una cuestión. ¿Es suficiente lo logrado? No sé qué opinas tú, pero te vamos a dar mi opinión. Claramente no, hay que seguir avanzando porque en la educación radica uno de los elementos nucleares que no solo explican el progreso del País Vasco, como es el caso vasco, de un país, sino que definen una de las condiciones fundamentales para garantizar que tendrá un mejor futuro. 13.2. La apuesta por el conocimiento. Otros campos a los que desde la Constitución del Gobierno vasco en abril de 1980 se le ha prestado una atención prioritaria pública y privada ha sido la de el desarrollo de capacidades de investigación, desarrollo de innovación y más de más. Ha sido un área también fuerte de productividad y de competitividad y a la larga un ejemplo de calidad a la que junto a los privados se ha dedicado activamente significativos recursos provenientes del concierto, a pesar de esta estratégica competencia no fue transferida por el Estado a la comunidad autónoma hasta 2009. Para que te sitúes en este campo voy a hacer referencia a 6 campos concretos. Primero, el nivel del I+D logrado. Segundo, el impulso a la investigación básica y aplicada. Tercero, los objetivos establecidos hasta el 2020 que dibujan un nuevo camino. Cuarto, la notable implicación social que se observa. Quinto, el impulso a la calidad por aplicación del conocimiento. Sexto, el debate sobre el interés de la ciencia para Euskadi. Si te parece, vamos a ir analizando a continuación. 13.2.1. El nivel del I+D logrado. Como resultado del esfuerzo voluntario al que acabo de hacer referencia, Euskadi encabeza en 2013 el ranking de I+D por comunidades autónomas publicado por el INE el 21 de enero de 2015. Acreditaba un nivel de un 2,09 sobre el PIB que puede valorarse como notable. Este porcentaje suponía un 68% más que la media española, un 17% más que en Navarra, segunda comunidad autónoma, un 19,4% más que el de Madrid, tercera, un 39,3% más del que presentaba Cataluña en cuarta posición, y el índice vasco se situaba también por encima de la Unión Europea, que estaba en un 2,06% del PIB en dicho año. Como habrás deducido al párrafo anterior, la situación de España en este campo es mala. Si fuera cierto que sin investigación no hay futuro, como se repite constantemente, habría que concluir que la economía española lo tiene muy comprometido. Por un lado, como señala el último informe de la Fundación Cotec presentado en febrero de 2015, la inversión en D+D en España viene cayendo desde 2008. Por otro lado, el Estado, además de presupuestar poco, incumple sus presupuestos sistemáticamente. En 2013, por ejemplo, no gastó gran parte de los fondos que había prometido dedicar a I+D+I, pues dejó sin usar un 46% de todo su importe, según destacó en marzo de 2015 la Confederación de Sociedades Científicas de España, COSCE. Con ello, en los laboratorios, centros de investigación, se vive una financiación equiparable a la de 2005. No sé lo que opinarás tú, pero a mí esto me parece una situación deplorable que sin duda traerá consecuencias muy negativas para España, como señala acertadamente José Adolfo de Azcárraga, presidente de la Real Sociedad Española de Física,
La investigación está bajo mínimos. Si no se recibe ayuda inmediata, tardará más de una década en recuperarse. Tomando como referencia la Unión Europea, en el año 2012 la comunidad autónoma vasca se situaba en un nivel de I+D equivalente al de Países Bajos y solamente era superado por 10 de los países de la misma. Además, esta posición de paso a paso comenzaba a ser destacada, obedecía a que el gasto en I+D de la comunidad vasca sobre el PIB había crecido en los dos últimos años a un ritmo superior a la media de los países de la UE28, como señalaba Eustat en una nota publicada el 13 de agosto de 2014. La mejora lograda a lo largo del tiempo en comparación con la media europea y con España la puedes ver reflejada en el expresivo cuadro 5 que figura a continuación, en el que se refleja con claridad el paulatino avance de Euskadi y cómo el gasto de I+D ha ido evolucionando mucho mejor que en esas dos referencias desde 1997 y desde los años anteriores no recogidos en el cuadro. Ahí tenemos en 1997 donde Euskadi va aportando un 1,16 y va avanzando a 1,47 en 2002, 1,65 en 2007 y un 2,12 en 2012. La Unión Europea avanza tímidamente desde un 1,77 en 1997, 1,87 en 2002, 1,84 en 2007 y un 2,06 en 2012. Y cuando hablamos de España, un 0,8 en 1997, 0,99 en 2002, 1,27 en 2007 y un 1,3 en el 2012. Por tanto, podríamos decir que, basado en lo que te indicaba más arriba, la situación vasca, sin ser óptima, enseguida te ofrezco más datos, es mejor y al responder a una situación estratégica sostenida en el tiempo, constituye, en mi opinión, otro factor diferencial. Esta idea queda reforzada por el hecho que, justo significativo, a diferencia de la referencia española, más de 2/3 de la invitación a la inversión en I+D en el País Vasco eran de origen empresarial privado, mientras que el dato equivalente que facilita el INE para el conjunto del Estado lo sitúa en el 45,6%. Las malas noticias llegaron en noviembre de 2014 tras la publicación por Eustat de los datos de inversión I+D correspondientes a 2013. Como consecuencia del impacto de la crisis sobre la recaudación y el correlativo aumento de las necesidades sociales, la estrategia presupuestaria de las instituciones vascas cambió. La consecuencia indeseada fue que los gastos en I+D experimentaron un esperado retroceso del 4,1% respecto al año anterior al que ha venido haciendo referencia. Se rompió así la tendencia mantenido entre 3 décadas en la que Euskadi no había registrado un solo ejercicio peor que el precedente en este significativo indicador, un hecho muy doloroso, por tanto, que alarmó a personas y entidades que vienen prestando atención a este índice de carácter estratégico. Como consecuencia de esos menores recursos empleados, el nivel de I+D sobre el PIB se situaba a finalizar el 2013 en un 1,99%, ligeramente por debajo de la media comunitaria del 2,2% para ese año y muy lejos del objetivo marcado para ese año en el Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación 2015, que aspiraba a alcanzar el 2,35% sobre el PIB. Como te he apuntado, la caída se ha producido como consecuencia del impacto brutal que ha tenido la crisis y que ha producido una disminución de las aportaciones públicas. El Ejecutivo de Vitoria redujo en 2013 su contribución en 11 millones de euros, a lo cual se añadió un recorte estatal adicional de otros 23. Si a eso añades que los recursos de I+D de las empresas evolucionaron también a la baja, tendrás una visión precisa de cuáles han sido las consecuencias de primar lo urgente, tapar los destrozos de la crisis, sobre lo necesario, aportar por la creciente generación de alto valor añadido. En paralelo con la publicación de los datos correspondientes a Euskadi por el Instituto Vasco de Estadística, el Eurostat publicó una evolución del indicador de I+D entre los 28 estados de la Unión Europea. Este sería el ranking. España, con una inversión anual de 1,24% del PIB, se sitúa en el furgón de cola europeo, a una distancia abismal de los países que siguen liderando la inversión en este campo estratégico, los nórdicos, con Finlandia a la cabeza, y todos ellos por encima del 3%, seguidos inmediatamente por Alemania con un 2,94% y Austria con 2,81%. La situación en España debe valorarse de forma todavía más negativa si se tiene en cuenta que se ha visto sobrepasada por otros países de su entorno que han sufrido todavía con mayor intensidad los rigores de la crisis y el impacto de la austeridad en las finanzas públicas. Portugal, cuyo I+D a finales de 2013 era de 1,36%, una situación por tanto doblemente lamentable.
13.2.2 El impulso a la investigación básica y aplicada. Si asumimos que la última referencia publicada por esta referida al País Vasco, que acabo de apuntarte, puede entenderse como algo coyuntural, quiero hacer referencia a algo muy importante creado con los recursos que propicia el concierto. Gracias a él y como claro reflejo de la atención prioritaria que se ha prestado al campo de la investigación aplicada al desarrollo tecnológico, te puedo decir que el País Vasco cuenta con una potente red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Esta entidad está orientada a la generación de conocimiento y volcada en el desarrollo tecnológico en su aplicación. Para que aprecies su dimensión, te puedo decir que está apoyada por 67 unidades de I+D empresariales, 4 parques tecnológicos en los que trabajaba en 2014 casi 15.000 personas y 3 sociedades de capital riesgo. Como puedes apreciar, se trata de un despliegue amplio y consistente. Tenemos ahí un cuadro donde la red vasca de ciencia y tecnología, pues ahí están las 4 universidades, 9 BERC, 7 CEC, plataformas tecnológicas, Tecnalia, IK4, centros sectoriales. Bueno, hay un cuadro bien rico, ilustrativo. El núcleo de esta red está integrado por las 4 universidades, a la que he hecho referencia anteriormente, 9 centros de investigación básica, de excelencia, BERCS, 7 centros de investigación cooperativa, CICS, 5 unidades de I+D sanitaria, 3 laboratorios y un grupo muy importante de plataformas tecnológicas. Dentro de ellas, además de 5 centros sectoriales y 3 organismos públicos de investigación OPIS, se encuentran 2 de las corporaciones tecnológicas europeas más destacadas, Tecnalia e IK4. En conjunto, dan trabajo a 2.725 personas y engloban un total de 17 empresas tecnológicas punteras. 13.2.3 Los objetivos establecidos hasta el 2020 dibujan un nuevo camino. Sobre esta amplia y compleja plataforma que se ha ido configurando a lo largo de los años, el gobierno vasco está preparando lo que se califica como una revolución en la red I+D+I, tras la aprobación del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, PCTI 2020, que sustituirá al programa 2015 antes citado, elaborado por el anterior Ejecutivo. La visión del Ejecutivo vasco sobre los objetivos futuros de este plan es clara y la ponía de manifiesto la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, en una intervención en el Foro de Europa, Tribuna Euskadi, en febrero de 2015. Hay que seguir avanzando, pero teniendo en cuenta los cambios en el entorno que se han producido y las nuevas estrategias europeas, singularmente las llamadas ERICS, para especialización inteligente y puesta en marcha del nuevo programa europeo Horizonte 2020. Las ideas expuestas por la consejera quedan reflejadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2020, aprobadas por el Gobierno vasco el 16 de diciembre de 2014. Sus objetivos son muy ambiciosos: mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo de la sociedad vasca mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y la mejora de la eficiencia del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Con estas referencias y la relación con la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, el objetivo del nuevo PCTI es simplificar el número de los tipos de agente para que sea más entendible de cara a Europa y sobre todo fijar los parámetros por los que se va a medir la eficiencia del sistema, la excelencia en la investigación y la especialización y su cercanía al mercado. Cuestiones todas ellas muy relevantes, como enfatizaba la consejera Tapia en una entrevista publicada a finales del año 2014. En ella, esta responsable política destacaba lo siguiente: durante 35 años nos hemos dotado de una red muy potente y ha llegado el momento de focalizar esfuerzos en donde tengamos más capacidad de absorción de ese conocimiento. Queremos trasladar la I+D+I más rápido en las empresas. La focalización defendida por la consejera pretende lograr una convergencia entre la investigación orientada desde la demanda del mercado y la sociedad y aquella impulsada por los avances en la ciencia y la tecnología mediante la especialización inteligente. Para hacer realidad estos objetivos, el nuevo PCTI prevé una inversión público-privada de 11.100 millones de euros entre 2015 y 2020. Aproximadamente un tercio de esta inversión correrá a cargo de las administraciones públicas, de las cuales el gobierno vasco aportará 2.736 millones. Te habrás dado cuenta de que se trata de una cifra significativa, pero quizá no conozcas que está por debajo del esfuerzo presupuestario del Ejecutivo vasco en el PCTI anterior, lo cual ha levantado bastantes críticas y ha ensombrecido la presentación del PCTI por haber deducido de ella una posición menos proactiva de las instituciones vascas. Sin embargo, debes tener en cuenta que a esta aportación pública se prevé que se unan otros 6.700 millones de euros, aproximadamente el 60% del nuevo PCTI,
aportados por las empresas para la financiación de los proyectos de investigación e innovación desarrollados en su ámbito. Y el resto, es decir, 814 millones de euros, serán financiados por la vía de fondos europeos y de captación de proyectos de I+D en Euskadi por parte de empresas multinacionales. En resumen, este importantísimo plan plantea incrementar en un 44% la inversión público-privada en Euskadi en I+D entre el 2014 y el 2020, lo cual es un objetivo muy ambicioso que es imprescindible cumplir. Si se logra esto, y no tenemos ninguna duda de que se va a hacer el máximo esfuerzo para lograrlo, el indicador de I+D vasco debería alcanzar el 3% en el año 2020. Esto colocaría a la comunidad autónoma vasca entre las más avanzadas de Europa en este campo y definiría con absoluta seguridad un elemento de diferenciación de gran valor que habrá sido hecho realidad en parte gracias al concierto económico. 13.2.4. Una notable implicación social. Además de la red que te acabo de describir, Euskadi cuenta con una asociación privada orientada al fomento de la innovación, la Agencia Vasca de Innovación Innovasque, que colabora activamente con la anterior y forma parte del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidido por el Lehendakari del Gobierno Vasco. Pedro Suerte Santa María recuerda que le ocupó el honor de constituirlo en julio de 2007. Esta agencia, a pesar del brutal impacto de la crisis en aquellos momentos, pues sigue plenamente operativa, contando con cerca de 1.000 socios, personas jurídicas. Se trata de una dimensión ciertamente notable, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de la población vasca. No se extiende más, peor que volver a referirse a Innovasque en el epígrafe siguiente, pues es un ejemplo notable de partenariado público-privado y también un elemento diferencial porque ninguna comunidad autónoma ha podido desarrollar un proyecto de esta orientación y de tan gran calado. Sin embargo, en este campo hay que seguir avanzando porque pues puedes ver en el siguiente cuadro que aunque la situación vasca es mejor de nuevo que la española, según el panel de indicadores de innovación europeo IUS, estaba en 2014 por debajo de la UEA 27. Ahí tenemos una relación en la que el panel de indicadores de innovación tendríamos a un nivel 0,50 al País Vasco. Tendríamos a España con un 0,41, pero a un 0,56 en la UEA 27. Como señalaba acertadamente el decano del texto Business School, Guillermo de Ronsoro, en noviembre de 2014, no es realista decir que competimos contra Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, sino que lo hacemos contra las regiones más industrializadas de esos países que nos sacan una ventaja mucho mayor. Y este destacado académico vasco recuerda que cuando nació Innovasque nos propusimos llegar hasta arriba en 2030. Es momento de renovar ese compromiso. Guillermo de Ronsoro fue director general de innovación tecnológica en la época de Pedro Luis Uriarte en la agencia citada Innovasque. Es por lo tanto una autoridad en esta materia. Está absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. Es para el autor un objetivo irrenunciable que hay que recuperar cuanto antes. Ciertamente, cuando se haga realidad la conjunción de un índice de I+D muy elevado, superior al 3% sobre el PIB, y de un índice de innovación que sea un referente destacado en Europa, constituirán dos elementos clave de diferenciación de Euskadi en un campo de alto valor estratégico como es el que representan ambos índices. 13.2.5. El impulso a la calidad como aplicación del conocimiento. En la misma línea de socialización de la innovación se han logrado sensibles avances en el campo de la mejora de la calidad y la eficiencia de todo tipo de organizaciones empresariales, educativas, sanitarias, sociales, mediante la aplicación de los últimos avances del conocimiento sobre el mejor desarrollo de los modos de gestión. Para ello, Euskadi cuenta con un potente movimiento de impulso de la calidad, entendida esta variable en su sentido más global, que está encabezado por Euskalit, la Fundación Vasca para la Excelencia, creada en 1992. En este campo, la referencia más expresiva es que el País Vasco es la región europea con más reconocimientos de calidad según la metodología EFQM, European Foundation for Quality Management, una organización creada en 1988 por 14 presidentes de grandes corporaciones europeas. En el periodo de 2000 al 2008, 19 de los 27 finalistas de los premios EFQM de España fueron empresas vascas, nada menos que el 70%, lo que ratifica que nos encontramos ante un nuevo elemento diferencial, en este caso en el sensible campo de la excelencia en la gestión. 13.2.6. El debate sobre el interés de la ciencia para Euskadi. Quizá a título de este epígrafe te haya llamado la atención porque puedes pensar a primera vista que no es un asunto propio de la obra que estoy escribiendo. Pues bien, si se me permite, te ofreceré una pequeña explicación sobre lo que deseo plantearte para que puedas formarte tu propia opinión.
En definitiva, el debate de este punto puede resumirse en una sencilla pregunta. ¿Un país de la dimensión tan pequeña como la Euskadi tiene que dedicar recursos al desarrollo de la ciencia? Te puede parecer una pregunta simplemente teórica, pero su fondo plantea una dedicada cuestión eh, presupuestaria. Una de las prioridades que deben establecerse en el empleo de los recursos que se obtienen fundamentalmente vía recaudación de impuestos gracias al concierto económico. A esta pregunta, un grupo significativo de personas que podríamos calificar como utilitaristas contestarían con una negativa rotunda, señalando que los recursos que provienen del concierto tienen que tener utilidades mejores que la de generar conocimiento, dado que no visualizan ninguna aplicación práctica para el mismo y por lo tanto puede considerarse como una forma sutil de despilfarro. En cambio, otro grupo de personas, posiblemente menos numeroso, puede ser cierto, considerarían que la generación de conocimiento es un elemento clave para el desarrollo futuro del país y por lo tanto apostarían decididamente para dedicar más recursos del concierto al mismo. Para aclararte mi posición, estimado amigo tuyo, se sitúa claramente de la segunda de las alternativas, aún reconociendo que estamos ante una cuestión que, como otras tantas, es discutible. Aunque te parezca increíble, en la época que estamos hablando, en el debate que se tuvo en el año 1980 entre los consejeros del gobierno vasco, con motivo de la preparación del primer programa de gobierno de aquel ejecutivo, entre los que participaron en el debate se adivinaban exactamente las mismas dos posturas que he resumido anteriormente. Al final triunfó la visión que entonces consejero de Educación, Universidades e Investigación, Pedro Miguel Echenique, al que he hecho varias referencias anteriormente, apoyado por el Endacari, Carlos Garicoche, y por los consejeros que compartíamos visión con nuestro colega inteligente. Y con ello el programa de gobierno vasco para la primera legislatura del Parlamento Vasco en 1980-1984 recogía textualmente que la investigación en todos los aspectos es vital para nuestro país. No puede haber un desarrollo tecnológico ni una economía fuerte sin una infraestructura de investigación científica y tecnológica que les sirva de base. Hoy en día es comúnmente aceptado que la posesión de unos buenos equipos científicos en las diversas ramas de la ciencia, tanto básica como aplicada, permite no solo un avance en la propia capacidad de creación e innovación, sino una mayor rapidez en el aprendizaje y adaptación de las innovaciones tecnológicas externas. Tras una rotunda manifestación, aquel precursor programa del gobierno culminaba su rompedor planteamiento con la expresiva manera: este gobierno reconoce la importancia de la investigación básica, no solo en aquellos temas con posible incidencia tecnológica, sino al mismo nivel en materias que se podrían englobar en el genérico nombre de humanidades. En los años 80 del siglo pasado, una manifestación de esta naturaleza incluida en un documento de este tipo representaba una innovación absoluta. Pues bien, los gobiernos posteriores a aquel siguieron desarrollando en Euskadi una política muy parecida y gracias a ella se ha obtenido algunos de los provechosos resultados que has podido ver en las páginas anteriores, además de haberse desarrollado entidades científicas de gran proyección, como por ejemplo el Donostia International Physics Centers, DIPC, que encabeza el propio profesor Echenique. Como destacaba él mismo el 2 de diciembre de 2014 en un acto celebrado en Lehendakaritza, presidencia del gobierno vasco, en el que se realizó la recepción de un conjunto de investigadores que iban a desarrollar su trabajo en el País Vasco, contratados por Iker Basque, la Fundación Vasca de la Ciencia. Euskadi ha hecho una apuesta por las personas de ciencia y se ha convertido en un referente en Europa en la atracción de investigadores. Como es una magnífica noticia que confirma lo acertado de la apuesta de 1980. Sin embargo, han comenzado a surgir voces que comienzan a poner en duda la conveniencia y la utilidad del esfuerzo que se está realizando en este campo. Así, en febrero de 2015, la parlamentaria del Partido Socialista de Euskadi y ex consejera de Educación del gobierno vasco, doña Isabel Celaá, quien desde 2023, digamos que luego fue ministra del ramo en España, se vio obligada a recordar en un artículo publicado en prensa que, aunque el País Vasco llegó tarde al desarrollo de la ciencia y que carecía de tradición científica, hoy sin embargo tenemos buenos investigadores que merecen visibilidad en los discursos oficiales y mayores recursos de los que disponen actualmente para la creación de nuevo conocimiento, pilar fundamental e insustituible del desarrollo social y económico al que pretendemos llegar. Y añade a continuación que necesitamos crear conocimiento para competir en calidad y en valor añadido. Como habrás deducido de lo que te apuntaba más arriba, personalmente estoy de acuerdo con este planteamiento. Lo recordaba en la misma línea el catedrático de magnetismo de la materia, Antonio Hernando, con motivo de la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid a
propio Pedro Miguel Echenique. El desarrollo tecnológico va a ser el factor decisivo de nuestro desarrollo económico y social. Conviene aquí recordar que, si bien es cierta la idea convencional de que la ciencia genera tecnología, es aún más importante el proceso inverso, que indica que la tecnología es la fuente más decisiva en el avance científico. A estas palabras contestaba el propio Pedro Miguel Echenique en aquel solemne acto con una frase que suscribimos totalmente. El conocimiento en general y el conocimiento científico-tecnológico en particular va a ser un factor decisivo en nuestro desarrollo económico y social. Y completaba esta referencia con un pensamiento del eminente genetista Ginés Morata, que señalaba que la cultura del siglo XXI, que acaba de comenzar, va a ser una cultura científico-técnica. Ya lo ha sido en gran parte la del siglo XX. Si aspiramos a formar parte del grupo de los países avanzados, la sociedad en general y nuestros políticos en particular deben concienciarse de la gran importancia de este hecho y, consecuentemente, promocionar el desarrollo científico-tecnológico. Estoy de acuerdo con este físico vasco eminente de la ciencia. Es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una parte esencial de la cultura moderna. Es una aventura humana y, como recalca con singular acierto, es además una aventura intelectual. Esta idea la compacta con la frase que suscribo plenamente: el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Asumiendo que esto es así y respetando tu propia opinión sobre este punto, considero y defiendo que hay que repensar la política presupuestaria que se sostiene con los recursos obtenidos del concierto económico para dedicar más recursos a la ciencia y a la generación de conocimiento puro. La forma de hacer esto a mí no me corresponde definirla, sino a los responsables públicos, cuya situación, por otro lado, no se me oculta que es difícil como consecuencia del impacto que ha tenido la crisis económica sobre los recursos presupuestarios. Pero estoy seguro de que se encontrarán fórmulas para seguir aportando fondos a este importantísimo campo decisivo para el futuro de Euskadi y para que se configure también como un factor diferencial en el declinante panorama que se presenta la ciencia en el Estado español, en un escenario que algunas voces autorizadas anticipan será cuasi catastrófico si continúan las medidas de recorte que se vienen aplicando desde hace años. Con el desarrollo de este epígrafe y de los 5 que le preceden, creo que cuentas con una completa visión de otro de los elementos distintivos de Euskadi, que a mí me parece no solo muy claro, sino que además de mayor significación, pues aporta una pincelada de gran fuerza al cuadro que estoy tratando de completar para ti. Pero aquí tiene que juzgar, eres tú, porque solo a ti te corresponde valorar. ¿Qué te ha parecido? 13.3. El impulso a un modelo de partenariado público-privado. El Foro Económico Mundial, World Economic Forum, con sede en Ginebra, es conocido en todo el mundo por la asamblea anual que celebra en Davos, en Suiza, donde se reúnen los primeros espadas mundiales en empresas, países y medios de comunicación. Pues bien, esta destacadísima organización global publicó en agosto de 2014 un interesante informe titulado The Competitiveness of Cities, la competitividad en las ciudades, en el que estudiaba 6 regiones y ciudades pequeñas en profundidad, por considerar que eran motor de productividad y de crecimiento esenciales para el desarrollo de la competitividad de las regiones. Las regiones y ciudades analizadas en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Detroit en Estados Unidos, Monterrey en México, Ningbo en China, Surat, India, a las que se le unió Bilbao en Euskadi. El informe preparado por este organismo se extiende a analizar también otras 26 grandes urbes del planeta, pues considera con acierto que la competitividad urbana viene determinada por la combinación de políticas, instituciones, estrategias y procesos que determinan una productividad social, económica y medioambiental. El informe destaca que Euskadi despunta principalmente en el liderazgo y visión, así como en descentralización, coordinación y colaboración. Interesante valoración, ¿no crees? Pone como ejemplo relevante desde una perspectiva mundial como en un breve periodo de tiempo la villa de Bilbao se ha transformado radicalmente gracias a una estrategia abierta y conectada con el mundo, al mismo tiempo al servicio de sus ciudadanos, empresas y grupos de interés local. Entre las cuestiones que el Foro Económico Mundial identifica en el éxito alcanzado específicamente por la Villa de Bilbao está precisamente la de la importancia que ha cobrado el partenariado público-privado y también el público-público. Además de la referencia que te acabo de ofrecer, se ha conocido cuando el autor se encontraba embarcado en la preparación de este complejo capítulo, y que seguro estás de acuerdo conmigo que es suficientemente explícita y valiosa, vas a permitir que incidan 3 aspectos diferenciales para certificar la idea de que estoy tratando de transmitirte en el presente epígrafo: la creación de los clústeres vascos, la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque, y el proyecto Guggenheim. Te los comento con gusto a continuación para ver qué te parecen.
13.3.1. La creación de los clústeres vascos. En el año 1990, un distinguido catedrático de Harvard Business School, Michael E. Porter, considerado una autoridad global en estrategia de empresa y competitividad de naciones y de regiones, escribió un libro fundamental titulado The Competitive Advantage of Nations, la ventaja competitiva de las naciones. Publicado, tuvo un impacto mundial. Tras ella, el gobierno vasco contactó con Porter a través del entonces vicelehendakari, Jon Azúa, para que analizara el caso vasco. De aquel esquema de colaboración surgió la iniciativa de desarrollar en territorio vasco la idea, lanzada en su obra por el eminente académico, de crear los clústeres, que da título a este epígrafe. Como quizá esta expresión no te suene, te aclaro que estos entes de nombre anglosajón pueden ser definidos tal y como el propio Porter señalaba como concertaciones geográficas de compañías internacionales oferentes especializados, proveedores de servicios, empresas en industrias relacionadas e instituciones asociadas en campos particulares que compiten pero también cooperan. Quizá te habrá sonado a chino esta compleja definición, pero basta con que te quedes con la idea de que se trata de un modelo de cooperación privado-público, privado-privado, es decir, de empresas que compiten en un mismo sector, pero que están dispuestas a cooperar en beneficio común unas con otras, al que se une otro ámbito de cooperación, en este caso sí, privado-público, en virtud de este único esquema. Ese conjunto de empresas que demuestran su ánimo cooperativo reciben el apoyo gubernamental por medio de la integración de alguna entidad oficial ligada, en este caso con el gobierno vasco, en los clústeres definidos. A partir de esta publicación del libro Porter, el gobierno vasco impulsó estas agrupaciones siguiendo una política muy decidida, a pesar de que Euskadi atravesaba por momentos especialmente complicados para su economía. Como consecuencia, estas unidades cooperativas se han ido desarrollando y en estos momentos existen 11 asociaciones prioritarias, como se merecen que conozcas, dado que claramente es un elemento diferencial. El cuadro siguiente puedes ver el nombre de todas ellas, el sector en el que se mueven, el número de socios, empleados, facturación conjunta y el porcentaje que representa la explotación de sus productos. Tenemos el ACEDE, electrodomésticos, con 10 miembros, 3.971 personas, factura 468 millones y un 64% de las ventas de exportación. AFM, máquina herramienta, 128 miembros, 7.074 personas empleadas, 1.328 millones de euros en facturación, 92% de porcentaje de ventas sobre exportación. ACICAE, automoción, 199 socios, miembros, 35.000 empleos, 13.100 millones de facturación y 83% en porcentaje sobre ventas. Gaia, IT Electrónica, 186 miembros, 8.024 personas empleadas, 2.124 millones en facturación, 38% de porcentaje en ventas. Uniport, en el ámbito del puerto de Bilbao, que por su propia naturaleza pues tiene 125 socios, 5.050 personas, 1.350 millones de facturación, pero porcentaje de exportación pues no, porque es el tracto, el medio. Aclima, medio ambiente, 70 socios, 2.711 empleados, 1.563 millones en facturación, 21% de exportación. Energía, como su nombre indica, de energía, 78 socios, 12.700 personas empleadas, 11.500 millones en facturación, 34%. EGAN, en aeronáutica, 39 miembros, 12.418 millones en... no, 12.400... ya sé, pues sería la leche. Hay más personas que trabajando en Euskadi que esto. Bueno, no, tenemos 12.418 personas, 1.720 millones en facturación, 64% en ventas, en exportación. FMV, Industrias Marítimas, 140 socios, bueno, papel, Equien en audiovisual, con lo cual tenemos un total de clústeres de 8, 11 clústeres, en el cuadro es el 8. Tenemos 1.037 socios con un empleo cercano a 100.000 personas, una facturación de 35.753 millones. Este sería el
el cuadro respecto a los clústeres. Como referencia pueda señalar que ha funcionado satisfactoriamente en conjunto a lo largo del tiempo, lo cual es significativo porque dos de ellos, ACD y AFM, se crearon en 1992, otros en 1993 como ACICAE, dos más en 1994, Gaia y Uniport, y hasta el último Equien, que fue constituido en 2004. Si a esto añades que una vez comprobadas las ventajas de la fórmula, hay otros 11 clusters en proceso de consolidación con una facturación que en conjunto alcanza 38.255 millones de euros, convendrás conmigo que aquella innovadora iniciativa del gobierno vasco ha tenido éxito y configura otro elemento diferencial de la trayectoria vasca. Así lo destacaba la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, en una conferencia internacional celebrada en Bruselas en octubre de 2014. En Euskadi siempre hemos creído que la industria era la base de nuestro conocimiento, nuestro bienestar. Ahora Europa nos da la razón y en política de clústeres tenemos una experiencia de más de 20 años, mientras que en Francia solo es de una década. 13.3.2 la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque. El segundo ejemplo que quería ponerte, lo conozco, dice Pedro Usuerte Santa Marina, muy bien, porque como ya sabes, le tocó ser impulsor y primer presidente del proceso de creación de esta agencia. Se pueden sacar conclusiones muy positivas, todas ellas diferenciales, que explican algunas de las claves del éxito que ha tenido Euskadi en los últimos tiempos. La iniciativa comenzó a concebirse en 2002 y partió del gobierno vasco, entonces presidido por el Endacari Juan José Ibarretxe Marcuart, y estando al frente del Departamento de Industria y Comercio Josu Jon Imaz, quien en el momento en el que se escribe ese libro ocupa una posición empresarial destacada como consejero delegado en Repsol, la compañía energética más importante con sede en España. Nada más tarde, por concluida la etapa bancaria, se propuso que se encabezase como presidente de una fundación pública que se concebía como un ente orientado a la promoción de la ciencia. El proyecto hubo de ser aplazado durante 5 largos años por graves problemas personales que tuvo que afrontar el protagonista de este libro, es decir, Pedro Usuerte Santa Marina, muy injustamente instauró amigo tuyo y los cuales prefiere olvidarse. Incido claramente que esta persona que está relatando este hecho ha solicitado un libro de memorias que ha sido rechazado, como otras figuras políticas vascas. Se la vi. Pero volvamos al asunto. La idea volvió a resurgir en el año 2007, cuando quedaron completamente superados los mismos, encabezados entonces por el Departamento de Industria y Comercio de Ana Aguirre. Al retomar la propuesta, propuso que en lugar de la fundación pública crearan una entidad de carácter privado con apoyo público, una fórmula por lo tanto de partenariado privado-público, y que la misma se orientara a impulsar la innovación. Su objetivo deberá ser rompedor, hacer de Euskadi el referente europeo en este campo trascendental. Ya ves, de nuevo se plantea un objetivo que inicialmente parece imposible de alcanzar, con un horizonte en el año 2030 y con la involucración de la totalidad de los sectores de la sociedad vasca. Además de fijar una meta como esta, acorde también con el Endacari, tres cuestiones para él decisivas. Primera, que se permita crear un equipo de primer nivel sin interferencias políticas. Segunda, que la dedicación debía ser plena. Y tercera, que no debía recibir ningún tipo de retribución por ella, pues consideraba que trataba de ser ciudadano. Es un deber ciudadano. Las tres condiciones fueron aceptadas por la cabeza del Ejecutivo vasco y se volcó Pedro Usuerte Santa Marina en el desarrollo de aquel proyecto. Te puedes asegurar que las horas dedicadas al mismo superaron todas las expectativas y retrotrajeron los momentos más duros de la carrera profesional. Ya en aquel momento tenía él 64 años a sus espaldas. En paralelo con ese esfuerzo personal y con el competente equipo que formó, los resultados alcanzados superaron de largo las mayores expectativas. Paso a paso se puso en marcha aquel proyecto con el apoyo del gobierno vasco y sobre la base de una entidad creada unos años antes, cuyo objetivo era mucho más limitado y se encontraba prácticamente paralizada. La primera de las acciones que se desarrolló, y la destaca porque es muy significativa para valorar el talante vasco, fue enviar una carta personal de 3 folios. La remitió a las 425 personas que parecían más relevantes dentro del entramado empresarial, institucional, social, universitario, científico, tecnológico del País Vasco. Aquella misiva invitaba a Pedro Usuarte a todos y cada uno de los líderes vascos, hombres y mujeres, a incorporarse a un proyecto de transformación de Euskadi que identificaba como la segunda gran transformación económica y social vasca. El propósito era hacer realidad el ambicioso objetivo que antes se ha anunciado. Les pedía también a aquellos centenares de personas que, en el caso de que se compartiera esa idea, se incorporasen a los órganos directivos de la nueva asociación. Pues bien, y esto resulta suficientemente ilustrativo,
del espíritu de superación que anidaba en Euskadi en aquel año 2007. De las 425 cartas enviadas, se recibieron contestación positiva a 420. En otras palabras, los líderes de Euskadi en todos los ámbitos respondían en bloque y muy positivamente a la llamada que se les había hecho un ciudadano particular para incorporarse a este proyecto privado que estaría apoyado por el gobierno vasco con una formación de partenariado privado-público. El proyecto Innovaski creció con rapidez y tuvo un impacto profundo tanto en la esfera vasca como en la española e internacional. Te puedo decir que en muy pocos meses se invitó a hacer presentaciones del mismo en distintos foros españoles y de otros países. A pesar de que ha transcurrido casi 8 años desde su creación, estamos hablando de 2015, todos los cuales han estado afectados por un impacto de la dolorosísima crisis que conoces, un ambiente muy poco propicio para que crezca el árbol de la innovación, pues el duro presente hace desaparecer la necesidad de prepararse mejor para afrontar el futuro. Este proyecto transformador, que sigue todavía en pie, ni contaba en diciembre de 2014 con un total de 958 socios, todos ellos personas jurídicas, bajo la fórmula de colaboración privado-pública que venimos citando. Todos ellos siguen apostando por la transformación de Euskadi en una sociedad innovadora a largo plazo. Te hacemos notar que la cifra de asociados de Innovaski, porque su actual dimensión sería equivalente a la que en España existiera una asociación privada con el mismo objetivo estratégico en el que la participaran un total de 20.503 entidades, o que en Alemania formaran una agencia similar 35.543 socios. ¿Lo es posible? Yo me permito levantar una ceja para expresar, como si fuera Carlos Overa, una duda razonable sobre todo el caso de España, dado el bajo componente privado de su actual 1,24% del I+D sobre el PIB. Euskadi cuenta, por lo tanto, con un proyecto diferencial en el que se han embarcado gran parte de los y las líderes de la sociedad vasca. Tiene el hermoso objetivo de desarrollar los campos de innovación tecnológica, innovación social, transformación empresarial e internacionalización de la economía vasca, con la fórmula de partenariado que vengo proclamando como un elemento diferencial vasco para construir entre todos un futuro mejor. 13.3.3. El proyecto Guggenheim. Este tercer ejemplo de partenariado público-privado es también muy significativo como elemento diferencial, pues al haber originado un impacto mundial ha merecido ese reconocimiento global desde todo tipo de instancias. Y es que nos encontramos ante un ícono admirable y de gran valor cultural, que además ha favorecido el desarrollo de un singular proceso de transformación de la ciudad que lo alberga, Bilbao. Con ello, esta pequeña villa ha merecido numerosos reconocimientos en todo el mundo, entre ellos uno que tuvo Pedro Luis Uriarte el orgullo de estar presente, la entrega en 2010 en su ciudad natal, representada por el inolvidable alcalde Iñaki Azcuna, del primer Lee Kuan Yew City Prize, premio mundial de la ciudad Lee Kuan Yew en Singapur. Se trata de una especie de premio Nobel del urbanismo que se otorga cada 2 años en esta vibrante ciudad-estado en recuerdo del fundador y primer presidente de la misma. El premio consiste en una certificación, una medalla de oro y $300.000 en efectivo. Para que tengas una referencia de lo que supone un reconocimiento como este para una pequeña ciudad como es Bilbao, el segundo premio Lee Kuan Yew se concedió a Nueva York y el tercero a Suzhou, una de las ciudades más dinámicas de China con 10 millones de habitantes. Cuando en 1989 se inició el proyecto de crear en Bilbao un museo diferente a todos los existentes en el mundo, no solo por sus formas voluptuosas, sino porque iba a estar situado en la zona portuaria degradada y bajo un puente todo menos bonito. La situación de Euskadi era absolutamente dramática. El paro golpeaba durísimamente a la sociedad vasca, la evolución de la economía era muy pobre y las haciendas forales tenían que afrontar grandes dificultades para mantener una recaudación fiscal suficiente. En definitiva, nos encontramos con una Euskadi destrozada. Por lo tanto, los responsables del gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao tuvieron un mérito enorme al plantear una visión transformadora fundamentada en la erección de un museo que rompía con todas las convenciones arquitectónicas y artísticas que hasta entonces eran conocidas, no solo en el País Vasco, sino también en España y en Europa. Como sabes muy bien, la obra fue encargada a Frank Gehry, un arquitecto que hoy tiene fama mundial, pero cuyo trabajo en aquella época era tachado de subversivos o de anti-arquitectura. Y mira por dónde, uno de los artífices más destacados de aquel proyecto, yo diría que el número uno, fue Juan Luis Lascurain, cuyo nombre has visto al inicio de esta obra, en el apartado Esquerra que mate agradecimientos, que forma parte del equipo negociador del concierto de 1981. Iñaki Esteban, periodista y autor del libro El efecto Guggenheim, del espacio basura al ornamento, señala sin dudarlo
Lascurain tuvo el olfato. Y este autor tiene gran orgullo, es decir, Pedro de Santa Marina, en proclamar que José Luis no solo tuvo olfato, sino acierto y una enorme capacidad de convicción para que lo pareciera a muchos inicialmente un despropósito, pero se hiciera realidad. Por lo tanto, podemos decir que Juan Luis Lascurain es el nombre detrás del Guggenheim. En primer lugar, aquellos pioneros supieron apostar por una visión exigente y rompedora, pues lo que se planteaba era elegir en aquella ubicación tan poco atractiva un museo que tuviera un impacto mundial y que permitiera una transformación profunda en Bilbao, por lo tanto, por extensión, de Vizcaya y de Euskadi. Segundo término, y más difícil todavía, se tuvo que vencer la lógica tentación de dedicar los cuantiosos recursos que requería la construcción y el desarrollo del museo a otro tipo de objetivos, que con una visión de corto plazo resultaban mucho más necesarios y realistas: escuelitas, hospitales, fondos para reestructuración de empresas en crisis. El museo se inauguró el 18 de octubre de 1997 y el impacto que ha tenido desde entonces ha sido, si se permite la calificativa, positivamente brutal, superando de largo los ambiciosos objetivos que se habían concebido. Para que lo puedas valorar, vamos a hacer referencias. Los años que lleva abierto el museo han visitado el mismo, estamos hablando de 2015, 16.738.538 personas, la mayoría de las cuales no hubieran visitado nunca Bilbao si no hubiera sido por admirarlo. Por ello, este museo, además de propiciar una profunda transformación urbana de la ciudad que lo alberga, que ha sido tomado como referencia por muchas otras en el mundo, ha puesto en el mapa la villa en la que nació tanto él, Perus Ugarte Santa Marina, como yo mismo también, y por extensión a Vizcaya y Euskadi. Esta primera referencia se complementa por otras no menos llamativas. Así, el impacto económico directo ha sido de 3.483 millones de euros, 40 veces más lo que costó el museo, al cual se unen 500 millones adicionales de recaudación fiscal y la creación de 5.876 millones de trabajos. ¿He dicho millones? Otra vez estamos hablando del mundo entero. 5.876 puestos de trabajo directos o indirectos. Por todo ello, desde la perspectiva del concierto, esta iniciativa cultural ha realizado esta aportación muy significativa para los nuevos recursos que ha generado. ¿Sí? Los puestos se eligen en miles y los dineros en millones. Procuraré recordarlo. Esta obra, continuamos, es un ejemplo fundamental del partenariado público-privado, pues además de contar con el apoyo de las tres instituciones promotoras: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao. Son socios del museo 15.506 miembros individuales, lo cual mantiene su fidelidad en un 90% a pesar de los años de crisis que estamos atravesando. A ellos se unen otros 110 miembros corporativos. Como consecuencia de todo lo anterior, este es uno de los pocos museos de Europa que se autofinancia, lo cual puede ser una de las razones que explique el nuevo acuerdo firmado en diciembre de 2014 entre el patronato del Museo Solomon R. Guggenheim Foundation por otros 20 años. Aquí la maldad sería decir que cuando Patxi López estuvo en la Jurinea hizo todo lo posible para intentar romper el acuerdo y destruir el Guggenheim, pero esto es culpa del que suscribe. El apoyo público representa un 31% de sus ingresos, el apoyo privado un 27%, a todo lo cual se une un 16% de todos los ingresos varios. Los ingresos por visitantes, que en 2014 han superado de nuevo el millón de personas, representa un 26%, demostrando que no solo estamos ante la obra de un arquitecto genial muy vinculado a Bilbao y a Euskadi, que se identifica su edificio como mi idea de decirlo, sino que el contenido y la estrategia que la soportan han sido también claves. Como este libro está dedicado al concierto económico, te habrás dado cuenta, someto a tu consideración, perspicaz lector, un hecho trascendental que quiero destacarte. Si Vizcaya no hubiera contado con el concierto que entró en vigor el 1 de junio de 1981, el Museo Guggenheim no se hubiera construido en Bilbao. En otras palabras, sin capacidad presupuestaria autónoma y con una competencia que correspondiera al Estado, me inclino a pensar que casi con más del 99% de probabilidad, si finalmente se hubiera construido, de lo cual tengo serias dudas, este museo se encontraría en estos momentos en Madrid. De hecho, el primer emplazamiento en el que se pensó fue el de la calle Alcalá de Madrid, y después se coqueteó también con Barcelona, con Sevilla y también con Santander.
Todo ello tras haber explotado Salzburgo como primera localización europea. Y también me atrevo a pensar que quizá no hubiera producido el enorme impacto que antes te he estado resumiendo. Lo digo porque otras ciudades y regiones han intentado desarrollar planteamientos similares basados en un edificio singular y el fracaso que han obtenido ha sido cósmico, rotundo. 13.3.4. Ante otro elemento diferencial. Hasta aquí los tres ejemplos del partenariado público-privado que constituyen una nueva referencia de esta impronta distintiva que visualizó para Euskadi. Porque podría haber añadido también otros muy significativos, pero creo que en lo anterior queda suficientemente justificado lo que deseábamos plantearte, en la esperanza de que haya resultado interesante. Hemos perfilado con todo ello un nuevo trazo, una pincelada más que poquito a poquito está haciendo aparecer ante tus ojos la obra impresionista a la que hacía referencia en páginas anteriores. ¿La ves ya? Sería fantástico. Pero si todavía no acabas de vislumbrarla, sigue leyendo para que aprecies y valores las nuevas pinceladas que quiero ofrecerte. Y sin más, vamos a dejarlo aquí para mañana continuar con más puntos sobre este elemento de Euskadi como elemento diferencial. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Jurberobat, Betty Gelpean.